Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva, Vida, and thank you, Sam, for translating today. Le doy gracias a mi traductor Sam por estar aquí hoy. Probably your life is like my life, Seguramente en muchos sentidos su vida es como la mía, in that you probably have a lot of problems. en el sentido de que usted también tiene muchos problemas. Last week there was just problem after problem, Hay un problema tras otro. but the Lord kept taking me to a passage in Isaiah, the 6th chapter. Pero cuando estaba pasando por eso, Dios me llevaba a Isaías en el capítulo 6. And this is a chapter in which Isaiah was promoted to become a prophet of God. Y es justamente en ese versículo en donde a él se le pone en una posición de profeta delante de Dios. And what got my attention was he saw the Lord, Jesus, high and lifted up. Y lo que me llamó mucho la atención en ese pasaje es que él vio a Jesús levantado. And the Lord was telling me, you know, Felipe, you need to see me high and lifted up. Y el Señor me decía, Felipe, tú también me tienes que ver así en lo alto, levantado. When you see me high and lifted up, Porque cuando tú me ves así en mi gloria, then your problems shrink. tus problemas se hacen chicos. And because, you know, in your life you will have problems, Porque en la vida siempre va a haber problemas, but no problems are bigger than me. pero no va a haber ningún problema que sea más grande que Dios. And for the program, the Sembrador Vision program this week, Y para el programa de la visión de esta semana, I felt like the Lord said, share this with the people. sentí que Dios me decía, comparte esto con la gente. Share that, lift me higher Levántame so that people can see me high and lifted up, para que la gente me pueda ver así en lo alto so their problems can shrink. y que vean sus problemas cómo se hacen pequeños. And so I started to do some studying, Así es que yo empecé a estudiar and I was just amazed at Jesus, our Creator. y me quedé impresionado de lo maravilloso que es Jesús, nuestro creador. You know how big our Earth is. Usted sabe que nuestro planeta es gigante. Do you know that it would take 1 million of our Earths ¿Sabe que tomaría 1,000,000 de nuestros planetas that could be put into our one sun? para que hicieran el tamaño de un sol? And that's how big our sun is. Es así de grande que es nuestro sol. 1 million Earths could be put inside of it. Tomaría 1,000 planetas para hacer el mismo tamaño. But you know, our sun isn't that big of a star. Pero sabe, nuestro sol aún así no es una de las estrellas más grandes. There's another star in our Milky Way galaxy Hay otra estrella en la Vía Láctea that is so big, que es tan grande you could put our sun in the middle of it, que podríamos poner al sol en medio and you could put Mars, the planet Mars, y al planeta Marte, and you could put all of the orbit of Mars inside this one star. y el sol y Marte y toda la órbita de Marte cabrían adentro de esa estrella tan grande. Isn't that amazing? ¿A poco no es increíble? And this star is called Betelgeuse. Y esa estrella se llama jugo de insecto. It has 60,000 times brighter than our star, the sun. Esta estrella es 6,000 veces más brillante que el sol. And you know, I was thinking about how vast the universe is Y luego si pensamos lo grande que es el universo, and how it could tell you today. ¿y cómo te lo podría decir hoy? And I wanted to know if somebody had ever walked around the earth. Yo quería saber si alguna vez alguien habría caminado la Tierra completa. And I found that a man did in 1974. Y descubrí que sí, en 1974 alguien lo hizo. He wore out 22 pairs of shoes. Se tuvo que cambiar 22 pares de zapatos And it took him 4 years of constant walking to walk all around the earth. y le tomó 4 años sin parar de caminar para poder rodear la Tierra. But, you know, if you traveled at the speed of light, Ahora pensemos que si viajamos a la velocidad de la luz, that's how, you know, a sun ray that comes from the sun to the earth, that's how fast that is, the speed of light. es por ejemplo la velocidad de la luz, es el tiempo que le toma a un rayo del sol llegar a la Tierra. If you could travel at the speed of light around the earth, you could go 7 times in a second. Y para que tengamos una idea, a un rayo de luz le tomaría un segundo darle 7 veces al planeta entero. So I figured, how much time would it take to travel across the known universe? Entonces yo pensé, ¿cuánto tiempo tomaría
cruzar lo que conocemos del universo, traveling at the speed of light, viajando a la velocidad de la luz, which is so fast. que es tan rápida. And then I looked and I saw that it would take 28 billion seconds. Y luego yo me di cuenta que tomaría 28,000 millones de segundos. No, not seconds. No, no segundos. 28 billion years traveling at the speed of light. 28,000 millones de años para cruzar el universo. And you know, Jesus made every star. Y pensemos que Jesús hizo cada estrella. He made all of our creation. Él hizo toda la creación. And you know, when we stop to think about what he has done, Y cuando nos detenemos a pensar todo lo que Él ha hecho, we can't help but see that he was high and lifted up. es inevitable verlo levantado en su gloria. You know, I had a parrot for 24 years. Y eso me recuerda como cuando yo tenía un periquito hace como 20 It años. was an Amazon parrot, and I loved this parrot. Periquito del Amazonas, yo lo amaba ese periquito. Her name was Roots, Su nombre era Ruth. and she loved me. Y ella me quería mucho a mí también. She always giving me kisses and Siempre me stuff. andaba dando besitos. But you know, I love birds, but you know that birds are created uniquely by God. Y sabe, los pájaros son creados únicamente por Dios. Every feather, only birds have feathers, Solo los pájaros tienen plumas. and the bones of birds are unique because they're hollow. Y los huesos de los pájaros son únicos porque son huecos. Why do they need to be hollow? ¿Y por qué son huecos? Because the birds fly. Porque lo necesitan ser para volar. And you know that there's one bird Y sabe que hay un pájaro called the Arctic tern que es del Ártico, de los polos, that flies from the North Pole all the way down to the South Pole. y vuela desde el polo norte o todo el camino hasta el sur. And then it flies all the way back again in 1 year. Y del polo sur regresa al polo norte y todo esto en un año. Without a compass, Y ellos obviamente no tienen una brújula, no GPS. no tienen un sistema de navegación. And I was looking, how far is that? Y yo vi qué tan lejos puede ser eso. Well, it's 16,000 to 24,000 miles Puede llegar de 16 a 24,000 millas, that these birds fly. que es lo que vuelan estos pájaros. Well, to go from the west coast to the east coast of the United States is 3,000 miles. Para ir de un lado al otro de los Estados Unidos, de costa a costa, son 3,000 millas. So these birds are flying like 6 times back and forth the United States. Es como si estos pájaros fueran de lado a lado de los Estados Unidos. Jesus did that. Y Jesús hizo eso. You see it, you know, that he is high and lifted up. Cuando vemos todo esto, vemos qué tan grande es Él. And I could tell you example after example. It makes me so excited. Y yo le podría dar uno y otro ejemplo porque me emociona tanto. But probably the best thing is to share an example in the book of Matthew, Pero el mejor ejemplo que le puedo dar es del libro de Mateo, where the disciples of Jesus were on a boat en donde los discípulos de Jesús estaban en un barco on the Sea of Galilee, en el mar de Galilea and it was stormy, y había una tormenta. and it was in the middle of the night, En el medio de la noche, and they looked out and they saw ghosts coming, walking on the water, y cuando se asomaron por el barco vieron un fantasma que se acercaba and they were afraid. y les dio miedo. And Jesus was walking on the water. He wasn't a ghost, and he said, "Don't be afraid." Pero obviamente sabemos ahora que no era un fantasma, era Jesús caminando sobre el agua y les dijo, no tengan miedo. And Peter saw him and said, "Lord, is that you?" Pedro le dijo, Señor, ¿eres tú? And Jesus said, "Yes." And Peter said, "Let me come to you." Jesús le respondió, sí soy yo. Y Pedro dijo, déjame ir contigo. And Jesus said, "Come." Y Jesús le dijo, ok, ven. And you can just picture Peter is rocking around, and he gets out of the boat, Imagínese a Pedro ahí moviéndose en el barco y se sale del barco and he's looking at Jesus because he wants to go to where he is. y se queda viendo a Jesús porque quiere llegar a él. And he starts walking on water Y Pedro comienza a caminar sobre el agua until he started looking at the wind and the waves, hasta que él se empieza a fijar en el viento y las olas. and then he began to sink. Le dio miedo y se empezó a hundir. And that's the point the Lord wants to make for all of us today. Y ese es el punto que Dios quiere hacer el día de hoy.
Keep your eyes on me, Jesus said. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, nos dice See me Jesús. high and lifted up. Verlo levantado The one that made that star, en Betelgeuse, su gloria, donde sabemos que Él creó esa estrella tan grande cares about you y que Él le importa a usted and your y problems. sus problemas. And if we keep our eyes on him, Y si ponemos nuestra mirada en Él, we could do the miraculous like Peter did. podemos hacer cosas milagrosas como a Pedro también lo hizo. If we look at our problems, Pero si miramos nuestros problemas, we'll sink. nos vamos a hundir. And the Lord doesn't want that. Y el Señor no quiere que nos hundamos. Remember to keep your eyes on Jesus, Recordemos poner nuestros ojos en Jesús, high and lifted up. levantado en su gloria. God bless you. Dios le bendiga.